Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces desde ya este encuentro el día de hoy. Vamos a estar viendo a continuar lo que es la etapa 3. Ya eso lo explicamos, pero algunas personas no lo han hecho todavía, solamente recordar lo que hicimos. Primero recordar, esto lo vimos, el cronograma de trabajo, vimos cómo se hace, explicamos eso o no. ¿Qué me puede recordar el pasado jueves? ¿Lo vimos o no lo vimos? A ver, ¿qué me dicen? Maestro, lo vimos, pero si quieres renovar nuevamente. No, está bien, si ya lo vimos ya no vamos a recordar cosas pasadas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la etapa del desarrollo de este proyecto integrado, también mismo eso, que era desarrollar, ejecutar las actividades planificadas en lo que es el cronograma que ya ustedes hicieron. Entonces, sencillamente buscar las actividades con la fecha y comenzar a hacer. Ya no se terminó la parte teórica, vamos a comenzar a hacer y a tener efectivamente en la parte proactiva qué hacer, específicamente hacer lo que dice el cronograma de trabajo. Marolín, ¿tiene una pregunta? Profe, buenas tardes. Es que usted preguntó que le recordaran lo que vimos en la clase pasada. Yo le iba a comentar de lo Sí, que dígame. me acuerdo. Explicó el cronograma de GAN, que era el cronograma de GAN, que teníamos que hacer las actividades y dio el ejemplo de que se iba a empezar por cómo empezamos lo del proyecto integrado, que lo primero era elegir los equipos, después era elegir el tema, después desarrollar el problema y cómo arreglábamos el problema, conclusión e incluso todo lo que usted puso ahí en la actividad. Muy bien, muchas gracias, Marolín, por recordarnos ya todo ese detalle. Es muy importante que tengamos eso en consideración. Vamos a ver entonces, luego iniciar, ver, revisar los problemas. La última etapa, la etapa es la autoevaluación, pero ustedes no pueden llegar a la última etapa sin hacer la anterior, que es precisamente hacer las actividades planificadas. O sea, si usted dijo, mira, para poder implementar, por ejemplo, el OEE, debo primero tener una constancia de que sí lo hice. Yo fui a tal parte, nos reunimos, hicimos una capacitación, este es el documento que se utilizó, esta fue la conclusión, estas son las fotos de cosas parecidas a lo que nosotros digamos y podemos ejecutar. Y así entonces pueden confirmar que realmente hicieron el trabajo. Entonces, precisamente, la autoevaluación y ejecución del proyecto viene basado en eso. Ya terminamos entonces de hacer el proyecto, lo hicimos, lo pusimos en funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Medición de resultados en comparación con el indicador o línea base, de donde partimos. Entonces, dice, ok, tuvimos entonces un problema, que fue este problema. ¿Qué hicimos? Hicimos entonces un proyecto, lo solucionamos, entonces pasamos desde el punto donde había un problema al punto donde el problema ya no existe, o por lo menos se ha disminuido en forma considerable, o está igual. Si está igual, también es una conclusión. Algunas veces uno piensa que el proyecto, con eso se soluciona el problema, y algunas veces no es así. Algunas veces me pasa que hacemos todo el esfuerzo, pero vemos que el problema sigue igual, o sea, que no hay ningún tipo de solución, sino que la forma de poderlo resolver es con otra herramienta. Entonces, la autoevaluación es para eso, para decir si se solucionó o no se solucionó. Descripción de la ventaja de la aplicación de las herramientas. Si solucionamos el problema, mira, como utilizamos el OEE, entonces nuestra conclusión es que esa herramienta es muy buena porque nos da la garantía de que el problema primero se resolvió y segundo no va a resurgir en los próximos años, meses y siglos. La conclusión que ustedes pueden sacar. Para eso tienen que mostrar algún tipo de documento, foto y demás. Recuerden que las fotos y documentos no pueden ser de su empresa, ni de sus procesos, ni de su producto. Deben ser fotos parecidas
a sus procesos y también a sus actividades que ustedes hacen en la empresa. Dígame, Ángela. Quería preguntar, por ejemplo, si vamos a crear una ayuda visual para mejorar un proceso, podemos hacer dibujos y tomarlos con manualidades, prácticamente como cartulina y eso, como material de apoyo. Yo les sugiero que no se complique mucho la vida, ¿eh? Si se complica la vida mucho, después se va a hacer difícil poderlo hacer. Traten de buscar gráficas en internet, cosas como esas. No se complique mucho la vida porque realmente el tiempo no le va a dar para hacer muchas cosas. Mientras más sencillo ustedes lo hacen, mejor para ustedes. Ahora, si usted considera que lo puede hacer con cartulina, buscar muñecos, romperlo por la mitad, una escoba, ya esas son sus elecciones, que usted dirá que lo pueden hacer así y magnífico, sería muy bueno que sea así, pero no se complique en la vida, porque después al final el tiempo no les da y prefiero mejor que terminen, porque digan, hicimos tal esfuerzo y llegamos hasta aquí, nos faltaría solo este poquito. Ahí sí me gustaría más. Ese es el asunto, no complicarse la vida. El siguiente aspecto dice, aspectos logrados a concluir el proyecto integrado. Ya, mira, logramos que se redujera el tiempo que durábamos parados por falta de materiales o la cantidad de unidades malas con relación a lo más anterior. Así podemos tener un tipo de aspecto. Y conclusiones generales. Ustedes pueden decir ahí, basado en lo que vimos en esta materia, vimos desde el inicio que teníamos un problema, utilizamos una herramienta tal, esa herramienta nos ayudó para poder hacer tal asunto, lo llevamos con un cronograma. Es como un recuento de todo lo que hicieron durante todo el proceso de autoevaluación. Entonces, esa es la última diapositiva del proyecto integrado, de modo que les pido que por favor traten de avanzar lo que les queda ya de estas 2 semanas que nos quedan de clase. Nos queda esta semana y la próxima. Terminamos ya la próxima semana. O sea, por eso que yo le he estado atacando con que trabajen con proyecto integrado porque nada más nos quedan 2 semanas. Entonces, traten de avanzar mucho, cosa de que el próximo martes, por ejemplo, todos hayan concluido el proyecto integrado y el jueves de la semana que viene haríamos ya las exposiciones por cada grupo de qué hicieron y cuáles fueron sus logros, sentido general. Entonces, entendido eso, vamos entonces ahora a irnos para lo que es la parte de calidad, a seguir con lo que es la conclusión de calidad. Digo, ¿hay alguna pregunta con relación al proyecto integrado? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, entonces vamos por aquí. Un momentico para lo que abre el documento, un par de minutos.
Vamos entonces a ver ahora el otro tema. Ya vimos la parte de las inspecciones de calidad, cuáles son. Les sugiero de nuevo a las personas que tienen una nota bajita, vean las observaciones que le hice. O sea, antes de reclamar, que me puso un 5, un 0, un 2. Primero, tome su tiempo, entre a la plataforma y vea lo que yo le puse. Yo nunca le pongo una nota injusta. Y si la pongo sin querer, ustedes pueden reclamar, pero primero les pido que por favor vean las actividades que ustedes enviaron. Entonces ahí se van a dar cuenta si hay algún tipo de error. Una vez uno piensa que subió el documento, pasó por lo menos una o dos ocasiones, en este caso, pasó que dos personas subieron un documento que no era, y eso no es nada grave, sencillamente un teclazo. Pero yo no puedo decirle que está bien porque no es el documento que se necesita en ese momento. De modo que antes de ustedes reclamar, por favor, entren y vean las observaciones. Vamos entonces a comenzar con esta parte. Vamos a hablar con lo que son los defectos críticos, defectos mayores y defectos menores. Cuando hablamos de defectos críticos, es cuando el producto o servicio no cumple con su característica inherente, o sea, aquella que lo define como producto, servicio o proceso y no puede faltar. Es un defecto crítico. Hablamos entonces de una característica inherente. Aquella característica inherente es la que hablamos cuando definimos la parte de calidad. Decíamos que la característica inherente es lo que sencillamente, si no tiene esa característica, entonces el producto no sirve, o también el servicio o el sistema. En este caso tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de bienes, una silla que no tenga el asiento para que la persona se pueda sentar. Ustedes ven acá en la foto, vemos una silla que está rota en la parte del asiento. Por más que usted quiera decir, no, esa silla yo la puedo utilizar si le pongo un pedazo de cartón, lo que sea, pero sencillamente no se puede. Tiene un defecto crítico porque la principal característica de una silla es la capacidad que usted pueda sentarse en esa silla. Si no tiene la parte de abajo, pues no es una silla. Igualmente, cuando hablamos de un servicio, decimos la ausencia de servicio de Wi-Fi contratado por un cliente, por lo que no tiene Wi-Fi, tampoco acceso a utilizar el WhatsApp en su celular. Entonces, así usted se va a Viva, que es muy famoso en eso, y compra un paquete para usted tener internet. Y pagó tanto. Supongamos que pagó 500 pesos mensuales para tener internet. Pero usted se lo prueban ahí mismo, perfectamente. Llegó a su casa y cuchuplum, no hay internet. Usted pagó por ese asunto, ¿verdad? Entonces, un defecto crítico es que usted pagó para que haya internet y no hay internet. Entonces, si no hay internet, es un defecto crítico, porque su característica inherente de usted tener el servicio de internet no lo cumple. Eso entonces saca de juego dos cosas. Con relación a la silla, tenemos, si no tienen la parte de abajo donde sentarse, la silla puede tener, por ejemplo, sus 4 patas buenas, o una silla que tenga solamente 2 patas, una silla que tiene una sola pata y está bien. O sea, no necesariamente porque le falta una pata o no cumple con su característica inherente. Eso quiere decir, sencillamente, cuando no existe lo que es su característica inherente, entonces el producto no sirve. Puede ser roja, amarilla, colchada, la silla, con espaldar, sin espaldar, lo que usted quiera, pero si le faltó eso, su característica inherente no la cumple. También en el servicio, igualmente, si usted tiene el módem que usted compró un módem para poder tener internet, entonces tiene su módem y no tiene internet. El módem puede ser bonito, rojo, que tenga los números tal cosa, que le dure mucho tiempo la batería, lo que usted quiera. Pero si no tiene internet, sencillamente no cumple con su característica inherente y por tanto tiene un defecto crítico. Entonces, visto eso, desde ese punto de vista, y levantando la mano, por favor, me gustaría saber primero cuál es
el producto principal que fabrican en su línea de producción? Y segundo, ¿cuál usted considera que es el defecto o los defectos críticos del producto que se fabrica en su línea de producción? Levantando la mano, por favor, a ver qué comienza. Huáscar, a ver, ¿qué te dice? Buenas, ¿me escuchan? En la Sí, línea que yo escuchamos. trabajo, trabajan con el breaker G3 Polo, el cual se le podría decir que su característica inherente es si el breaker no la hace. Si el breaker no la hace, el breaker pierde su función ahí mismo. A ver, yo no sé mucho de breaker, ¿verdad? Pero a mí que no la hacha es cuando usted le mete un voltaje que dice, eso debe ser un breaker de 110 voltios máximo. Si usted le mete 128, si no se dispara, entonces eso quiere decir que ese breaker, por más que usted lo quiera, no funciona. No, tiene un defecto crítico porque no está cumpliendo con su característica inherente. Muy bien. Vamos con Marilyn Martínez. Adelante, Marilyn. Bien, buenas tardes. En mi línea de producción, como mi compañero, dada la casualidad, mis breakers más importantes son 3 polos, todo catálogo, pero 3 polos. Allá te podría decir que la característica inherente de este es que el Sean Conforming esté mal. Porque si el Sean Conforming está mal, pues el breaker sale low o sale high. O sea, ni alto ni bajito. Igual cuando como usted decía, le pasan los voltios que necesite que lleve, el breaker no hace absolutamente nada. Se queda por debajo o se queda por encima. Bien, no voy a discutir eso, ¿eh? Yo no sé nada de breaker. Lo mío es otra cosa, nada de breaker. Asumo que todo está bien, a menos que alguno de sus compañeros digan, no, eso sí. Vamos con Brenda Lorenzo. Adelante, Brenda. Buenas noches, profe. En mi línea sería una piececita, un spring que lleva el breaker, que si está puesto de forma equivocada, el breaker, el botón no funcionaría. Lo que dice el compañero no la haría. Pero ese efecto viene en base a eso, que te al revés esa piececita. Entonces el breaker ya no funcionaría, no serviría de nada. Ah, mira, muy importante. Muy bien. Vamos ahora con Ezequiel Acevedo. Adelante, Ezequiel. Sí, en el área que yo trabajo son unos tri de 3 polos de JT, ya que la especificación es que tenga un funcionamiento exacto, ya que cuando ocurre uno tri es cuando el tri ya no tiene el funcionamiento requerido para hacer el ensamble en el break. Ya de ahí se le hace un rechazo. Ok, pero mi pregunta es, a ver si lo entiendo un poquito. O sea, la parte técnica yo no entiendo. Si no tiene eso, el breaker no funciona. Eso es lo importante. Esa es O una sí, parte. o sí puede funcionar. No, Perdón, ¿funciona o no funciona, Ezequiel? no funciona porque hay entre las líneas hay diferentes tipos de productos, ya que en el área que yo trabajo es de área eléctrica y el otra área es del área de los breaks, ya que cuando uno termina su área, ese tris lo manda para el área de breaker para darle funcionamiento. No entiendo, mano. Yo soy medio... Para mí es muy complicado, recuérdate. Explícamelo en español. Y te voy a hacer la pregunta nuevamente. Sin esa pieza, porque tú me pieza que no sé cómo se llama. Si no tiene esa pieza, ¿el breaker funciona o no funciona? ¿Sí o no? Sin darle mucha vuelta. No, Ah, entonces si no funciona, entonces es un efecto crítico. Ya, perfectamente. Muy bien. Vamos con Adalberto Hernández. Adelante, Adalberto. Sí, buenas noches. En mi línea hacen bimetales porque es una de las fuertes. Entonces un defecto crítico sería el desprendimiento de contacto.
si el soldador no es soldado correctamente o de una forma con una corriente que deforme bien el chon, ese breaker puede fallar por el contarante de freno. Ok, puede fallar o siempre falla. Son dos cosas diferentes. Puede fallar porque va a fallar o siempre que le falte eso va a fallar. A ver, dígame todo, Alberto, ¿qué usted dice? Si le falta eso, falla. Es Perfecto, seguro ya que falla. entonces un defecto crítico, excelente, muy bien. Vamos con Ángela, Ángela Rafaela. Ángela, ¿por qué tú pones tu nombre siempre sin espacio y en minúscula? No entiendo. Eso me he quedado siempre con la duda, porque se hace difícil leerlo como tú lo pones ahí. O sea, primero, se supone que una cosa se llama mayúscula, que tú lo pones y te pones tu letra principal en mayúscula, y también hay cosas que se llama acento, perdón, espacio. ¿Por qué? Y después me dice por qué, cuál es su defecto crítico. A ver. Bueno, la primera vez que iba a entrar a la clase estaba tarde, iba a entrar tarde, entonces escribí rápidamente el nombre y le di a unirme a la reunión. Entonces siempre se registra así. Bueno, en mi línea los que tienen defectos críticos son los NSLPT, porque llevan un alambre muy fino, embobinado. Entonces, si cuando uno lo llena con la arena, a veces compactándolo en la compactadora, te parte el alambre por la mitad, o puede ser que se despegue del clip y no pasa la corriente, entonces la asistencia da mal, a veces no miden, a veces salen alto y así sucesivamente. Ok, muy bien, muchas gracias, Ángela, Rafaela, Lora, así como todos juntos, bien. Manuel de los Santos, a ver, Manuel. ¿Cuál usted dice que es un defecto crítico? ¿Me escucha, Mario? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, unos defectos que se pueden dar en el área donde yo trabajo, ¿verdad? Se hacen contactores, que el mismo no tenga el COI. Si el mismo no tiene el COI, este no funciona. No funciona, o sea, perfectamente, está bien. Como ustedes ven, ustedes están clarísimos en lo que es un defecto crítico. Sencillamente, como decíamos, es aquel defecto donde su característica inherente no se cumple y entonces por eso el producto no sirve. Hay que botarlo, hay que hacer lo que sea, pero el producto no sirve. Vamos con el siguiente defecto, que es un defecto llamado el defecto mayor. Es cualquier condición encontrada en el producto que no coincida con la forma o función requeridas y que cause problemas de mercadeo o devoluciones para reembolso o reemplazo. Ese que causa que el producto no funcione de acuerdo al propósito para el cual fue producido. Entonces tiene diferentes características. Vamos a comenzar por ahí y con un ejemplo, a ver si podemos explicarlo mejor. Un defecto mayor no llega a ser crítico porque el producto puede funcionar. Es posible que funcione con dificultad. Algunas veces o muchas veces el cliente se da cuenta, pero el cliente dice, bueno, yo puedo hacer algo y lo puedo hacer más o menos tal cosa. Por ejemplo, un defecto mayor es que usted reciba en el comedor un arroz que no tenga sal. Cuando usted lo probó, dice, wow, se le olvidó la sal a la persona que le paró el arroz. Usted tiene dos opciones, devolverlo o decir, pásame la sal, por favor. Ya sal, lo mueve un poquito y cuchuplum. Y se lo comió. O sea, es un defecto mayor, pero no quiere decir que con eso el producto ya puede estar descartado. Tú lo haces el cliente que es usted en este momento en el comedor, pues puede corregirlo. O sea, no hay nada tan así que pueda decir. Pero la próxima vez que usted pida arroz, usted, dame una cucharita a ver si está bueno. Entonces usted como que tiene la previsión como cliente para poderlo entonces comprar a futuro. Igualmente, si usted tiene un producto, por ejemplo, una mesa, usted va
que si yo cuánto y tal y cuánto comercial, y compra un juego de sillas y mesas en esa empresa. Cuando llega, usted revisa, ponen las mesas, se la arman y todo, y la mitad de la silla está en coja, pero coja que usted se siente, se va casi de lado. Oye, esto es un defecto realmente mayor, porque usted quiere su silla, se supone que se la aprobaron antes de que no esté tan coja. Entonces, bueno, tiene varias opciones. Una opción la puede volver, mira, vamos a buscar tu mesa, que eso no sirve para nada. La otra opción que hace la mayoría de las personas es, le ponen un calzo. A la parte donde está más alta, lo calzan con algo y sencillamente ya el defecto se encubre un poquito. O sea, no está considerado como un defecto crítico porque primero la mesa tiene la parte de arriba y usted puede comer encima de ella y puede hacer cualquier tipo de actividad encima de la mesa, pero es incómodo. O sea, usted se da cuenta, es incómodo y posiblemente no le guste cómo usted está viendo esto. Entonces, nuevamente, el efecto mayor es el que el cliente se da cuenta regularmente, aunque él alguna vez se dice, bueno, yo puedo jugármela y hacer algún tipo de cosa y no te va, y él puede resolver. Esa es la parte. El ejemplo que tiene acá, ejemplo en bienes, tamaño y peso, es muy común encontrar discrepancias en las mediciones, algunas veces por milímetros, otras veces por centímetros, en un tipo de dimensión más pequeña o más grande. Ejemplo de servicio, fallas constantes en el servicio de electricidad residencial. ¿Y por qué no es un defecto crítico? Dice fallas constantes. Una cosa es falla constante y otra cosa es la inexistencia. Esa es la diferencia entre lo que es un defecto crítico y un defecto mayor. El producto funciona, el servicio funciona de forma deficiente, pero funciona. Cuando es defecto crítico, el producto no funciona. Esa es la diferencia principal. Entonces me gustaría saber, nuevamente, levantando las manos, los defectos en su línea de producción. ¿Cuáles ustedes consideran que son defectos mayores? A ver qué nos dice Brenda Lorenzo. Bueno, profe, en mi línea hay una parte del breaker que es donde el botón que tú le das para ir para abajo, es el H. Ese tiene el amperaje puesto en el botoncito. O sea, ese es el breaker de 15 amperes, de 20 amperes. Si está borroso el número de amperes, ese es un efecto mayor. O sea, si está una parte borrosa, que puede dar caso que se borre. Por ejemplo, si como nada más se corren, digamos, 15 y 20, si tú le das uno, ya tú entiendes que es un 15, porque nada más se corren 15 y 20. Entonces es un defecto mayor, pero no crítico, porque se puede resolver. Bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice por aquí Adalberto Hernández. Adelante, Adalberto. Sí, profe, el documental existe una parte que se llama armadura, el cual eso tiene un ángulo específico. No puede, tiene una media y tiene una alta y una bajita. No puede sobrepasar ni muy bajita ni muy alta, porque el breaker falla, pero funciona. El cliente se da cuenta cuando pasa eso, o se puede dar cuenta, Adalberto. Sí, se puede dar cuenta. Muy bien, se sigue un defecto mayor. Kenia, ¿qué nos dice Kenia? ¿Qué otro defecto mayor podemos ver en la empresa? Bueno, profe, en mi línea es accesorio. Un defecto mayor sería que enviáramos un accesorio al cliente sin los kits. Los kits son unos componentes que se mandan junto con el accesorio para instalar el accesorio en el breaker. Si el kit no está, entonces no se puede instalar el accesorio. El cliente ha pasado y lo que hace es muchas veces que envía a pedir los kits nuevamente. Okay, muy bien. Vamos a ver qué nos dice por aquí Elizabeth Danche. Buenas, oye, me dijo profe, maestro. En mi línea donde yo trabajo con una bobina que se llaman COI. Como estaba diciendo un ejemplo mi compañero anterior, yo le mido la resistencia primaria y la resistencia secundaria y le hago una prueba de hypo.
Por ejemplo, eso lleva una medida de 21.5 a 98.10. No puede estar ni por encima del 91 ni por debajo del 21 porque el COI falla. Si en dado caso esto falla, entonces nosotros lo que hacemos es que llamamos a un técnico para que él venga y mida la regla Golden y verifique qué está pasando. Ok, pero la pregunta, Elizabeth, el cliente allá, el usuario más bien, ¿se da cuenta que hay un defecto? ¿Se puede dar cuenta? Claro que se puede dar cuenta, porque si el COI no está en la medida correcta, ellos lo van a probar, entonces van a ver que le está fallando por ejemplo, si ellos le ponen una pieza al avión, si esa pieza la lleva el avión, ¿no es verdad? Cuando ellos vayan a probar el avión, ellos van a probar si la pieza funciona o no, ahí ellos se van a dar cuenta si falló o no falló, si está bueno o si está malo. Ok, muy bien. Vamos entonces por aquí con Manuel de los Santos. Bueno, también en las piezas que se tenían a los clientes, si tienen falla de ruido. Si la pieza ocasiona ruido, que se quejen y se toman las unidades. Ok, muy bien, muy bien. Vamos por aquí con Héctor Luis. Bueno, profe, allá también puede ser de que nosotros trabajamos, le ponemos label a lo posible. Entonces puede ser de que con el mode uno se equivoque y le ponga un label que no es. El cliente se puede darle cuenta si está bueno. Héctor, como que se dejó de escuchar ahí. No sé, en la última parte. A ver. Vamos a tener un problema con el audio, Héctor. Seguimos entonces por acá con la siguiente parte. Seguimos entonces ahora con lo que son defectos menores. Un defecto menor es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad de uso del producto. Entonces, ahí vienen unos efectos que son donde el cliente no se da cuenta. Con mucha regularidad. A menos es un cliente muy quisquilloso, pero demasiado quisquilloso, se va a dar cuenta. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, una camisa que le falta un poquito de la costura. Si le pasa eso a una camisa mía, pueden decir que se quedó así, que no me doy cuenta. Es muy difícil darse cuenta de eso. ¿Quién se da cuenta regularmente? Se dan cuenta internamente los inspectores de calidad, la gente de producción, la gente que trabaja directamente se puede dar cuenta fácilmente, pero una persona que común no se da cuenta que tenga un defecto menor. En el caso en el ejemplo de un servicio, retrasos en la entrega de una factura por falta de papel en la impresora. Usted va, por ejemplo, a un supermercado y hace una compra y cuando terminó de comprar, la cajera le debe entregar a usted una factura con lo que usted compró, porque usted compare, de un tipo de diferencia, pero que le diga a la cajera, mira, disculpa, pues, es que la impresora se dañó. ¿Qué hace con eso? Regularmente uno con la factura lo que hace es que lo bota ahí mismo. En el zafacón más cerca no lo bota. A menos en mi caso, tenemos factura de un comprobante fiscal, ahí sí ya una factura que yo espero, busco en otra parte, porque ya es un valor fiscal diferente a lo que es una factura común. Entonces, como ustedes ven, el defecto menor, o sea, que damos cuenta internamente en la empresa, pero el cliente no se da cuenta con mucha regularidad. Entonces, me gustaría saber en este caso, viendo ese tipo de ejemplo, cuáles son los defectos menores que ustedes pueden encontrar en sus procesos. A ver, levantando la mano, por favor. ¿Quién me dice un defecto menor? Eso sí es mucho en la empresa, bastante. Dígame, Ángela. Por ejemplo, nosotros identificamos los fusibles con algo que le llaman labor y PC labor. Un defecto menor sería que la impresora no dé la tinta necesaria y salga el labor impreso con la información,
pero no tan clara como realmente se espera. Ok, muy bien. Vamos con Awilda Ramos. Un defecto menor en la línea que yo trabajo sería unos breakers que son GW, esos breakers que usan el cover blanco. Medio amarilloso, no se nota mucho, pero a veces lo pasan así, a veces no, depende del criterio que tenga de amarillo. Ellos lo evalúan, el departamento de calidad, a ver si lo pueden pasar o no, pero a veces vienen amarillos que ellos no lo pasan. Eso es un defecto menor. Sí, muy bien, porque el producto funciona bien, tiene todo su cosa bien, Sí. pero un asunto ya. Ajá. Tiene el cover medio amarilloso, pero no afecta en nada de adentro del breaker. Bien, gracias. Vamos a conocer por aquí Elizabeth Danche. Bueno, en mi caso, yo diría que el label allá puede, algunas calidades dicen que el label puede estar claro, pero que se entienda, por ejemplo, el nombre, la fecha, todo lo que lleva. Y también en algunos casos lo tiran, pero tiene mucha tinta, se ve muy oscuro. Él dice que lo importante es que el label tenga toda, o sea, su información correcta y completa. No importa si está más claro o si está más oscuro. Otra cosa es también que en algunos casos hay personas que la ponen a trabajar pegando los labels a los COI y ponen los labels al revés. Se han encontrado piezas así con el label al revés, con la dirección, con la información viceversa, entre otras cosas. Ok, bien. Vamos a ver qué nos dice Jordania Alcántara. Buenas tardes. En mi caso pasa igual. Yo he podido encontrar esos pequeños defectos porque yo coloco, cuando ayudo en las líneas de mi jefe, yo pongo los labels que yo, y dependiendo la cantidad de breaker, porque hay veces que hay mucha demanda, que tengo que ponerlo muy rápido, se me van torcidos y hay clientes que se han quejado porque van torcidos. ¿Se escuchó? Sí, perdón, sí, pasa que estaba buscando el botón. ¿Alguna vez usted habló sobre que hay clientes que se quejan? Si el cliente se queja, ya es un defecto mayor, porque ya el cliente se da cuenta. Recuerda que un defecto menor es que el cliente regularmente no se da cuenta, no sabe, no, mira, no le da importancia. O sea, si el cliente ya tiene una exigencia y se queja, entonces ya pasa a ser un defecto mayor en ese sentido. Ok, ahora sí la diferencia, pero en general, generalmente se han quejado de otras áreas, no del área mía, pero yo trato de ver, aunque me sea muy rápido ponerlo a 10,000 o 8,000 polos, yo lo trato de ponerlo lo más derecho que le pueda, pero en otras líneas ha pasado que, en ejemplo, en mi área específica, que es clancher, que llega breaker así, y el segundo y el tercer turno a veces lo queman tan rápido que no se fijan que le falta un Jewel o un iPlay o un frontal, que se han quejado. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos con Brenda Lorenzo. Sí, profe, los handles al estar el número de amperaje, tiene un bordecito que a veces se va una tinta blanca en el borde, por la misma máquina de impresión. Eso ahí, a veces se sacan, a veces no, pero no hay ningún defecto, no hace ningún daño al break, es simplemente una manchita que se va. No hace daño. Bien, bien. Vamos a ver qué nos dice por acá Yania Vázquez. Adelante, Yania. Sí, profe. Yo trabajo en una welding. Entonces, yo trabajo con giral al bimetal. Y si el bimetal está muy corto, en la medición tiene que medir 3.25, lo máximo 3.28. Pero eso se detecta visual. O sea, tú midiéndolo con el medidor y la máquina, tú sabes si está más corta o está más larga. ¿Qué pasa? Que cuando suceden que están cortas, lo que yo hago, que llamo primero al inspector de calidad para que me verifique si lo que yo estoy diciendo es así. Él entonces manda a ajustar la máquina un poquito más para que la pieza salga con alineamiento y no se pierda el proceso. Entonces yo sigo mi proceso y si están bien alineadas, sigo adelante. Ok, muy bien. Gracias, Yania. Vamos por aquí con Manuel de los Santos.
puede notar el cliente no se deja por eso. No se escuchó, Manuel. No se escuchó nada. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, diga. ¿Me escucha? Sí. Bien, que uno de los efectos puede ser, ¿verdad? Un empaque incorrecto, o sea, dígase una caja incorrecta. El cliente a veces lo que necesita el producto, le llega, por ejemplo, los pagadores le empacan en una caja que no es, no hay mucha, o sea, no hay mucha diferencia entre la caja original, y le llega al cliente así, el cliente no se queja por eso. Kenia, ¿habló o va a hablar? Bueno, sí, profe. En mi área un defecto, bueno, sería la medida de los cables. Nosotros trabajamos con cables por pulgada y a veces, si nos damos cuenta que hay un accesorio que tiene un cable a menos pulgada del que lleva, entonces lo retornamos a la línea para que se lo cambien. Ah, perfecto. Bien, como ustedes ven entonces, hay 3 definiciones de defectos: mayor, menor y crítico. Vamos ahora a ver, antes de llegar ahí a la etapa de inspección, quiero que veamos un momentito. Por favor, alguien tiene, Germán, tiene que apagar su micrófono, por favor. Germán, su micrófono apáguelo, por favor. Está apagado el mío. ¿Estás hablando? ¿Estoy oyendo? Vamos a ver quién va a tener el micrófono encendido. No, que más nadie. Vamos entonces ahora, esto depende mucho de lo que es los tipos de defectos. Por eso es que estamos viendo los tipos de defectos. Vamos a ver ahora qué relación tiene eso con la calidad. Ustedes tienen entonces en su empresa una tabla para saber la aceptación o rechazo de un lote de producción. O sea, ustedes lo hacen porque el departamento de calidad, cuando envía a los inspectores de calidad a máquina, le dice, mira, tú vas a revisar de cada tanta cantidad, supongamos de 6,000 unidades, tú vas a revisar 80, 90, 100, 200. Entonces, dependiendo de esa inspección que tú hagas de forma aleatoria, se va a decidir si tiene un defecto crítico mayor o menor, entonces va a ser aceptado o va a ser rechazado ese lote. Entonces, para eso se usa esa tabla que se llama ANSI, también que surge de una tabla llamada NOR-1000, que es una norma militar, de los años 1940, 42 aproximadamente, una tabla militar que daba lo que era la seguridad que los equipos militares llegaban entonces con buena calidad para la batalla. Era muy difícil poder entonces controlar la calidad si no era así. Entonces, desde esa época ya existían las tablas de calidad. Manuel, ¿tiene alguna pregunta? No, una aportación, si se puede. Ah, por supuesto que sí, dele. No, que por ejemplo allá en el trabajo teníamos una tabla similar, pero no para, o sea, para términos de auditoría y cantidades, pero automáticamente se encuentra una pieza defectuosa, se manda a revisar el lote 100%. Exactamente. Independientemente de la cantidad. Bueno, ya eso depende del tipo de inspección que ustedes lleven. Regularmente se hace diferente, pero voy a explicarle cómo lo hacen las empresas. Y miren por qué. Ustedes lo va a tocar, ojalá que tengan toda su vida trabajando en su empresa, en Eaton, ¿verdad? Ojalá que sea así, porque ustedes trabajan ahí y asumo que les va bien. Pero tienen que irse a otra empresa que no tenga ningún tipo de inspección de calidad. Ustedes pueden darle la idea de cómo revisar la calidad en sus procesos. Esta es las tablas, son 2 tablas que vamos a utilizar para tomar la decisión de aceptar o rechazar un lote. Y todo comienza, vamos a irnos un poquito más para atrás, más para adelante, con un ejercicio. Vamos a ver aquí, tenemos un ejercicio, dice, utilizando la tabla
militar NOR 1105E, que es la misma que vimos ANSI, determina la letra, el tamaño de la muestra y cuántos defectos se aceptan o se rechaza un lote. Entonces tenemos, en este caso, que el tamaño del lote es 9.800 unidades. Ese lote completo son 9.800 unidades. Y el nivel de inspección es el nivel N1, el nivel 1, bajo. Vamos a retornar otra vez para atrás, y vamos a ver entonces qué significa cada una de las partes donde dice. Primero, los tamaños del lote en esta tabla se toman de acuerdo a la cantidad de unidades que se producen por lote. El lote puede ser en 1 hora, 4 horas, un día, 4 días, 1 semana, en un lote de producción. Normalmente se toma máximo cada 4 o 5 horas, el lote cambia, porque ya son quizás personas diferentes que hacen el trabajo y con diferentes tipos de material. Entonces, dependiendo del tamaño del lote, entonces usted tiene que decidir acá qué cantidad de unidades va a revisar de ese lote, pero esa cantidad de unidades va a depender de los niveles de inspección especial y nivel de inspección normal. Hay 2 tipos de niveles de inspección. El nivel de inspección especial es aquel nivel de inspección que se utiliza en empresas, por ejemplo, de dispositivos médicos, medicina y demás empresas donde la calidad para ello es vital. O sea, imagínense, si un breaker no flashea, quizá puede tener algún problema, alto voltaje, tal cosa, quizás. Pero imagínense un suero que en vez de entrarle el líquido, lo que hace es que le saque todo el líquido de la persona. O sea, un asunto grave. O un marcapasos, por ejemplo, que no funciona adecuadamente. Entonces, son niveles de inspección que se utilizan en esas empresas que son especiales. No es lo mismo un defecto crítico en una mesa que un defecto crítico en un marcapasos. No se pueden ni siquiera comparar. Un defecto crítico en una mesa es, por ejemplo, que la mesa el cliente había pedido de caoba y se le envió de pino tratado. Un defecto crítico. Yo pagué, ¿cómo va a ser? Le puedo dar crítico. Pero un defecto crítico en un marcapasos es que el marcapasos, después que se lo instalan acá, al lado del corazón, se detenga. Entonces, los dos son críticos, ¿eh? Pero el nivel de inspección que yo necesito y de exactitud en comprobar que la calidad sea buena no es la misma. O sea, yo no puedo comparar que me den un comedor con una madera que no es contra una gente que se muera porque ha tenido un trasplante o una colocación de un marcapasos que ha tenido un efecto crítico de calidad. Entonces, por eso que hay diferentes niveles de inspección especial y también normal. Los especiales nuevamente son esos defectos que siendo críticos pueden afectar la salud de la persona de forma directa. Esos son los niveles de inspección especiales. Y los niveles de inspección normales son aquellos que ponen en riesgo el producto y también la satisfacción del cliente. Esos son los niveles de inspección normales. Las empresas normales, por ejemplo, la mueblería, lo que fabrican, qué sé yo, un chocolate, cosas como esa que si salió un poquito más, con más azúcar o menos azúcar de chocolate, la gente ni siquiera se da cuenta. O sea, no hay nada tan crítico como eso. Y para ellos quizás lo que fabrican es muy crítico. Entonces, precisamente, de eso es que se trata esta tabla. Entonces, primero recuerden que buscamos 9.800, creo que fue. 9.800 unidades. Entonces, dice nivel de inspección, nivel 1 bajo. Vamos a buscar entonces. Aquí tenemos entonces, en esta parte, aquí, entre 3.201 y 10.000, está las 9.800 unidades. Y el nivel 1 bajo
es esta columna que está acá, donde coinciden lo que es la cantidad del lote y el tipo de nivel de inspección. Entonces me va a dar una letra. En este caso me va a dar la letra J. ¿Qué hacemos con esa letra? Nos vamos a la próxima tablita y decimos la J. El tamaño de la muestra, ¿cuál va a ser? 80 unidades. Ustedes ven ahí. Entonces, de 9.800 unidades que se produjeron en ese lote, yo con 80 unidades tomadas de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? No que va a coger las 80 juntas, no, va a coger durante el proceso de producción. Yo voy cogiendo de forma aleatoria una ahora, otra dentro de 5 minutos, otra dentro de 10 minutos y así, últimamente, hasta después de completar las 80 unidades que me pide esa tabla. Ya teniendo entonces las unidades que voy a tomar como muestra, entonces voy a la siguiente parte que nos dice, ¿con cuántos defectos críticos mayores y menores voy a aceptar o rechazar un lote específico? Entonces, visto esta, vamos a ir con el mismo ejemplo, decimos, para la primera, donde dice AC, quiere decir aceptado, y RE, quiere decir rechazado. O sea, la primera parte, si yo reviso esas 80 unidades, y entre esas 80 unidades encuentro un defecto crítico o menos, yo acepto ese lote como que está bueno. Encontré una con un defecto crítico. Sin embargo, entre las 80, y no, en este caso, mi tabla me dice que tengo que aceptar ese lote de producción. Si yo entonces encontré 2 unidades o más, entonces yo rechazo el lote de producción. O sea, van a quedar 78 buenas, pero yo encontré 2 malas. O sea, ese lote con apenas 2 malas, yo no, ese lote completo de 9.800 unidades, yo digo, sepáralo porque están retenidos. Rechazado por calidad porque no cumple con el defecto crítico. Encontramos 2 defectos críticos entre las 80 unidades que nos sirvieron como tamaño de muestra. Eso cuando son defectos críticos. Cuando son defectos mayores, si yo encuentro 3 defectos mayores o menos, yo acepto el lote como bueno y válido. Pero si encuentro 4 defectos mayores, 4 defectos mayores o más, 5, 6, 7, yo rechazo ese lote de producción. Digo, no, de esas 9.800 unidades, pónganlas todas allá, porque yo entre las 80 que revisé, encontré 4, 5 o 6 unidades que no cumplían y tenían defectos mayores. La otra parte es el defecto menor. Tengo entonces, si entre las 80 unidades que revisé, encontré 10 unidades o menos con defectos menores, entonces yo acepto el lote. ¿Ya? Yo acepto el lote. Pero si yo encontré 11 unidades o más con defectos menores, eso quiere decir que el lote es rechazado. Entonces, la actividad, como ustedes ven acá, lo que hace es eso. Primero te pone la letra, que es J, el tamaño de la muestra, con cuántos defectos críticos aceptas, con cuántos rechazas, si es menor, si es mayor, con 3 acepto y así sucesivamente. Pero eso va a variar dependiendo de la cantidad de unidades que tenga producida. Entonces, entre todos, levantando la mano, por supuesto, vamos a hacer la segunda actividad, el segundo renglón. Dice, el tamaño del lote, 67.568. Y el nivel de inspección es el nivel S2. Con esos 2 números. 67.568 y nivel de inspección S2. Vamos a ver entonces en la tablita. ¿Quién me ayuda aquí? Vale, 2 minutos, porque me diga, mira, eso es esa cantidad, la letra que vamos a utilizar es la letra tal. Vamos a ver, denle para adelante, levantando la mano, por favor.
A ver, Huáscar, ¿qué letra corresponde a esa cantidad que hablamos? Y a ese nivel de inflexión. La letra E. La letra E. Brenda, ¿estás de acuerdo con ese número, con esa letra? Brenda Lorenzo, ¿qué te dice? Profe, la letra N. Muy bien, la letra E. Dijimos 67,000 y algo, entonces está en el rango, vamos a poner un color diferente para poderlo, pues, ¿verdad? Sería entre este rango, estaría aquí, y me dice el nivel S2, que estaría por acá. Entonces, donde coinciden, vemos que la letra es la letra E. Entonces nos dice acá que para la letra E tenemos un tamaño de muestra de 13 unidades con, ahí viene una parte muy buena. De aquí, como ustedes ven esa flecha que dice de aquí hacia arriba, eso quiere decir que todos los valores de aquí hacia arriba son igual que este. O sea, que 0, está feo, ¿verdad? Pero se ve. Todo esto es 0. Esto es 1. O sea que es igual al último, al valor que está debajo. Entonces, cuando ustedes ven esta doble implicación, esa es la que está así, eso quiere decir que usted puede elegir o el de arriba o puede elegir el de abajo. O sea, 0 y 1 o 1 y 2. En este caso siempre se estila tomar la cantidad menor. En este caso tomamos 0 y 1. O sea que con 0 aceptamos y con 1 rechazamos. En la cantidad bueno, ustedes vieron, 67,000 unidades. Es mucho. Igualmente acá donde tenemos 0 y 1. Aquí tenemos 2 y 3. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Porque vamos a dejar hasta aquí. Porque voy a poner esta actividad, la voy a poner ahora en el Infotep virtual para que ustedes completen entonces esas que faltan aquí. Vamos a poner la letra, la cantidad, el tamaño de la muestra, con cuándo se aceptan y rechazan, si son defectos críticos, mayores y menores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?